Como decía, pues le damos gracias a Dios porque aquí concluimos toda la epístola del día de hoy de Efesios y lo vamos a hacer con la exposición del último párrafo que nos falta de estudiar, que es el capítulo 6, versículo 21, Efesios 6, versículo 21 al 24, y con eso habremos concluido esta epístola. Dice así la palabra del Señor: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones, pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Si Dios lo permite, se pueden sentar, por favor. Si Dios lo permite, la próxima vez vamos a iniciar en esta iglesia la primera carta de Pablo a Timoteo. Pero vamos a concluir porque de verdad, después de estudiar esta fracción de la Escritura, va a haber un regocijo nuevamente en nuestros corazones. Decíamos que nos encontramos en la conclusión de la serie de predicaciones expositivas de la epístola a los Efesios. No solo, como lo hemos dicho en un inicio, sino a lo largo de ella, considerada como una de las cartas más sublimes que escribió el apóstol Pablo, y no solamente del apóstol Pablo, realmente de todo el Nuevo Testamento, la cual pone a la disposición de los creyentes toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Importante, de acuerdo a las riquezas de su gloria, de su gracia y de su misericordia, algo que nosotros no podemos tener una comprensión tan amplia. Por cuanto Él es infinito, no podemos entender todo esto que nos quiere Él dar por medio de estas bendiciones. Así que es mi oración para esta iglesia que el Señor, por medio de las doctrinas que hemos estudiado y las exhortaciones continuas que ha llevado el apóstol Pablo con respecto a la ética, con respecto a la piedad cristiana, puedan seguir siendo edificados por medio de ellas. Cuando iniciamos la exposición de esta epístola hace un año o dos, ya ni me acuerdo, hace mucho tiempo, alguien se me acercó y me dijo: ¿cómo los saludos pueden ser predicados? ¿O qué nos puede él compartir con respecto a los saludos o la salutación inicial de la epístola? Después de que uno termina de exponer los saludos, versículo 1 y 2 de esta epístola, terminamos diciendo la misma expresión del capítulo 1, versículo 3 del apóstol Pablo, clamando y exponiendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y parecía que no nos iba a arrojar nada. Ahora que estamos en la conclusión, estamos en los saludos finales, podríamos pensar: ¿y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Y en un momento dado podría ser una pregunta sincera, correcta. Y espero que en el desarrollo de la predicación podamos responder a esto. Ahora solo iniciaría trayendo a tu mente, amonestándote, lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 16 y 17, acerca de toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que esto forma parte del canon, esto forma parte de las Escrituras. El Señor tiene algo que hablarnos por medio de este pasaje. El apóstol Pablo está preocupado por sus hermanos llamados a ser santos y fieles, y les ha enviado un ministro que es de toda su confianza. Esto con el propósito de servirles, animarles. Para esto él ha estado orando continuamente por ellos, para que puedan experimentar mayor paz, mayor amor, mayor gracia, mayor fe y esperanza de vida que es en Cristo.
Eso lo habíamos visto en el capítulo 1 y capítulo 3, cómo Pablo constantemente está orando por estos santos. Así que sin más recomendaciones o saludos personales, tal como lo hace en la carta a los Colosenses, si tú lo puedes observar, donde habla acerca de 10 de sus colaboradores, sin hacer eso que hizo en Colosenses, ahora Pablo concluye esta carta y les dice: Tíquico, el portador de esta carta, les informará sobre mis asuntos en Roma. Les informará sobre mis asuntos en Roma. Así que es necesario que recordemos el contexto inmediato de este pasaje. Puedes volver a abrir las Escrituras en Efesios capítulo 6, y el contexto lo encontramos en el versículo 18 y 19, donde Pablo dice, donde Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice Pablo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero observa, dice Pablo, no solo todos los santos, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El apóstol sabe que a menos que los creyentes de Éfeso, que a menos que los creyentes de Asia Menor tengan la suficiente información con respecto a su situación, ellos no podrán orar de una manera particular y específica, particular y eficaz. Por lo cual les dice en el versículo 21 de este capítulo 6, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Es probable que conociendo la situación de su amado hermano Pablo, sus amigos que se encuentran en Éfeso, en Colosas, en Filipos, estén un poco ansiosos, preocupados por él, y esto a la luz de lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice Pablo diciéndoles, para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo les había exhortado, tengan paz, tengan calma, tengan paz para con Dios. Pero a pesar de esto, lo que podemos ver, a pesar de que los ha exhortado, es muy difícil que todos estos hermanos que amaban y consideraban de una manera muy especial al apóstol Pablo, no estuvieran al pendiente de todo lo que le sucedía. De hecho, seguramente estaban preocupados por la apelación que iba a llevar a cabo ante César Augusto. ¿En qué fecha se daría finalmente esa audiencia? ¿Bajo qué condiciones se llevará a cabo el juicio de Pablo? ¿Será absuelto o será condenado finalmente? ¿Cómo estará? Quizás ellos se preguntaban. Él dijo, todos lo hará saber Tíquico con respecto a mí. Así que con respecto a su estado de salud, Pablo se describe a sí mismo con Filemón diciendo, Pablo ya anciano. Así que Pablo ya está anciano en estos tiempos. Ahora además, dice Pablo, se describe como un embajador en cadenas. Pablo está encadenado. Así que hay muchas cosas que sus amados hermanos están preguntando. ¿Tendrá lo necesario para sus padecimientos? ¿Gozará de una buena alimentación? ¿Tendrá los medicamentos que son necesarios? Quizás tenga llagas por causa de las mismas cadenas que él tiene. Pronto quizás venga el invierno. ¿Tendrá cobijas para ese invierno? Eso lo podemos ver inclusive a la luz de 2 de Timoteo 4:13, cuando él le manda y le dice, cuando vengas, lo manda a requerir para que esté con él, le dice, me traes el capote, me traes los libros, mayormente los pergaminos, un capote que había dejado en casa de Carpo. O sea, él tenía frío, también él tenía padecimientos, y ellos de alguna manera estaban preocupados por su condición. Y Pablo les dice ahora por medio de esta carta, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, dice Pablo, todo os lo hará saber Tíquico. Pero también no debemos olvidar que Pablo recibía información por parte de todas las iglesias que él ministraba. Iban diferentes representantes para llevarle la situación espiritual de estas iglesias.
Esto lo recordamos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 15 de este libro de Efesios, cuando dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído, como te enteraste, alguien fue y le dijo, de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias al Señor por todos vosotros. Entonces Pablo está enterado y por eso les estaba enviando con su amado colaborador esta información. Pablo conoce sus necesidades, habiendo orado una y otra vez por ellos, ahora les escribe y recuerda que lo primero que les ha escrito por medio de esta epístola son 3 capítulos para llevarlos a la unidad doctrinal. Fue su primer interés del apóstol Pablo de lo que él sabía que necesitaba este pueblo, particularmente las iglesias locales. Por otro lado, los exhorta a través de la ley moral también a conducir sus vidas de la manera que él lo describe, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 25, donde empieza a hablar acerca de la ley moral para que ellos se dirijan, se conduzcan de una manera correcta delante de Dios. Por ejemplo, ahorita solo voy a citar uno para darnos una idea. 4.25 dice, 4.25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y así empieza a hablarles acerca de la ley moral y cómo se deben de conducir. Así que deben despojarse de la vieja naturaleza y deben de ser revestidos de la nueva. Esa nueva, de acuerdo a lo que nos dice más adelante, ha sido creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo esto os lo hará saber Tíquico. Por otro lado, hay muchas dudas en la manera en que se deben comportar los miembros en los diferentes roles de la iglesia. Así que con gran anhelo esperaban ahora ellos cuáles son las instrucciones que Pablo nos ha mandado. Esto lo podemos ver, así como decíamos doctrinalmente, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, nos enseña cómo es que se deben de conducir los miembros dentro de la iglesia. Pura ética o piedad cristiana a lo largo de estos 3 capítulos. Con el propósito de poderles mandar a corregir lo deficiente. Quizás cuando digo lo deficiente nos llega inmediatamente la carta de Pablo a Tito diciendo para que corrijas lo deficiente que hay en Creta. Para eso mismo te dejé, le dice a Tito. De una manera similar ahora lleva información Tíquico para que pudiera corregir estos aspectos diferentes en todas las relaciones del cristiano, como lo vimos a lo largo de la epístola. Relaciones con respecto a la iglesia, relaciones con respecto a la familia y las relaciones con respecto al trabajo. De esta manera, los fieles, los santos de Éfeso, los santos y fieles de Gozo Soberano, podrían andar como es digno de la vocación de su llamado. Ahora, esto es parte de lo que Pablo está ministrando. Pero no menos importante es el reporte del avance del Evangelio en el Imperio Romano. Todos los asuntos con respecto a mí os lo hará saber Tíquico. ¿Qué está sucediendo en medio de Roma con respecto al Evangelio en las circunstancias que está viviendo el apóstol Pablo? ¿Qué noticias nos va a traer este fiel colaborador con respecto a esto? Vemos a la luz de Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1:12, fíjate qué está sucediendo con respecto al Evangelio en sus circunstancias. Le dice Pablo a los filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Oh, wow, ya sabemos lo que está sucediendo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, observa algo interesante, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces vemos qué estaba sucediendo en medio de las circunstancias con respecto al Evangelio y podemos decir, gloria a Dios después de lo que Pablo les dice a ellos, por ese progreso del Evangelio. Pero también nos dice que en un principio sus prisiones habían levantado, Pablo nos dice que en un principio las prisiones levantaron una fuerte oposición. Hubo una oposición contra el Evangelio que produjo temor y cobardía en algunos de ellos. Temor y cobardía en algunos de los que profesaban en ese momento ser santos.
Sin embargo, en sus prisiones, su continuo testimonio del apóstol Pablo, su paciencia, su mansedumbre, su ánimo, pero sobre todo su inquebrantable lealtad que Pablo tenía sobre sus convicciones, habían contribuido en gran manera para que esos hermanos, después de enterarse que Pablo no era ningún cobarde, sino que estaba no solamente enfrentando la situación, sino llevando el evangelio a Roma, vemos que resultó en gran ánimo para ellos. Después de estarlo observando, después de estarlo escuchando, dijo que, de acuerdo al versículo 14, la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor. Y esto los alentó, ya que dice ahí que los hermanos se atrevieron a hablar más. Ahora estaban anunciando a Cristo sin temor. ¿Sin temor a qué? ¿Te has puesto a pensar? Es muy cómodo cuando vivimos un cristianismo como el que tenemos aquí en Querétaro, en la Ciudad de México, y en todas las iglesias que hay al menos en este país. ¿Temor de qué? Si aún nos permiten predicar al aire libre el evangelio del Señor Jesucristo. Persecución relativa, pero la persecución que se estaba dando en ese tiempo implicaba algo más. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo de poder exponer las buenas nuevas. Pero unos sabían que en las condiciones del apóstol Pablo quizás implicaría que fueran encarcelados. Entonces, espérame tantito, déjame revisar mi fe un poquito, ¿sí? Déjame meditar con respecto a mi fe. Y tiene sentido ahora cuando hablamos de los encarcelados, cuando hablamos de Pablo, cuando hablamos de todo esto. Mateo 25:36, lo que se conoce bíblicamente con el juicio de las naciones, dice, hay toda una redacción, pero nos centramos, por cuanto estuve en la cárcel y me visitasteis. ¿Qué sucede cuando un cristiano está en la cárcel? Un verdadero cristiano, hay muchos farsantes ahí adentro, pero un verdadero cristiano, muchos les da miedo y no van, no están atentos de su condición. Pero dice, por cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste. Por cuanto no lo hiciste con uno de estos mis hermanos, no me lo hicisteis a mí, dice el Señor. Entonces no es cualquier cosa lo que estamos tratando de entender. ¿Qué sucede en medio de las circunstancias finales de Pablo? Para que sepáis mis asuntos, dice Pablo, todo esto os lo hará saber Tíquico. Tíquico estuvo presente en muchas cosas que Pablo estaba experimentando. Decíamos algo importante. Efesios 5:13 ya nos había dado la luz de poder entender el testimonio de una persona. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Decíamos que no solo a través de la predicación del evangelio, que es indispensable, porque solo así pueden ser salvos de acuerdo al mandato revelado del Señor, pero veíamos que también el poder de Dios se revela por medio del testimonio. El testimonio, y Pablo estaba haciendo en estos momentos, en medio de esas prisiones, luz y sal. Por eso todos los hermanos cobraron ánimo en el Señor. Aunque él es prisionero por causa de Cristo, en tales condiciones también debemos retomar un punto. Satanás buscaría ganar ventaja. Él está prisionero y seguramente las difamaciones empiezan a correr. Satanás va a intentar ganar, como lo decimos, ventaja, intentará degradar, intentará desacreditar el ministerio que Dios había llevado a cabo por medio del apóstol Pablo, quizás a través del engaño, a través de mentiras. Y para ejemplo de esto, recordemos que posteriormente se había acusado a los cristianos de haber incendiado Roma por parte del emperador Nerón. Entonces vemos que todo esto eran las condiciones en las que Pablo se encontraba. ¿Cómo iba a poder llorar por Pablo específicamente, conociendo que estaba viviendo? ¿Cuáles eran sus luchas? Ahora, cuando está describiendo inclusive más adelante la condición de lucha que tenemos los cristianos, obviamente es un reflejo de lo que Pablo mismo está experimentando. Esto podría traer lamentables consecuencias en el establecimiento del reino de Dios. Consciente de esto, Pablo les dice en el capítulo 6, versículo 12, diciéndoles, hay una lucha de vida o muerte. Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores
de las tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, en medio de estas circunstancias, el autor de Hebreos también da una exhortación muy seria, diciéndoles: acordaos de los presos que traen luchas espirituales también, como Pablo. Por eso Pablo experiencialmente nos dice: si así estoy yo, ustedes no creo que estén menos en medio de la lucha espiritual. Pero el autor de Hebreos dice: acordaos de los presos como si ustedes también estuvieran juntamente presos, tenerlos constantemente presentes. Por eso decía, mientras no tengamos una persecución de este modo, estamos bien cómodos. Pero ¿qué va a suceder cuando experimentemos esto que Pablo realmente vivió? Si así lo determina el Señor, o si así lo ha decretado el Señor. Entonces vemos que Satanás una y otra vez va a tratar de obstaculizar y detener el avance del reino. Pero Dios, y siempre decimos pero Dios, a no ser que Dios hubiera hecho algo, utilizó en su providencia todas estas circunstancias para darle una mayor y más profunda comprensión de la verdad. Por eso Pablo pudo concentrarse en la obra redentora, en el plan maestro de redención del capítulo 1 al capítulo 3. Pudo profundizar. Cuando tú profundizas lo que es, nada más para traer rápidamente, la elección, la predestinación, la redención que es en la sangre de Cristo, ¿eso qué va a infundir en las personas? Fe y valor para seguir adelante. Fe y valor para pelear, para no menguar, para no tener temor en medio de las circunstancias adversas. Eso es lo que produce cuando tú puedes profundizar en la obra redentora del Dios Trino. Esta misma acción que llevó a cabo el Satanás con respecto a Pablo, recordamos que también la había intentado con Pedro y con Juan en el capítulo 4 del libro de los Hechos. No vamos allá solo para comentarlo. Ellos habían sido encarcelados por los principales, por los sacerdotes, por los ancianos. Pero ¿qué sucedió después de esto? Dice: se atrevían más que nunca a proclamar a Cristo y a este crucificado. ¿Qué decir de Job? Job, cuando Satanás cuestiona su integridad, cuando cuestiona su temor a Dios, argumentando que, como lo hemos dicho, se basaba en la prosperidad que el Señor le había dado, que el Señor le había bendecido en todo cuanto tenía, cuestionando si su fe verdaderamente era genuina. Pero vemos que después de que fue despojado de sus hijos, de sus bienes materiales y finalmente fue despojado de su salud, ¿qué pasó con Job? Llegó a tener una comprensión como nunca antes de lo que significaban los insondables misterios de la sabiduría de Dios. Ahora con más claridad podemos decir: Job sí era salvo, pero pudo experimentar más profundamente el plan redentor del Señor. Termina diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Finalmente vemos que en Job capítulo 42 dice: y Jehová quitó la aflicción de Job. Hasta ahí terminó todo, cuando hubo orado por sus amigos. Ahora, ¿y no acaso también quitó la aflicción del apóstol Pablo? Claro que la quitó, nada más que la quitó de otra manera. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2, capítulo 1, versículo 21, dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo quitó de la aflicción el Señor al apóstol Pablo? Después de que fue decapitado, Pablo pudo experimentar algo que anhelaba. Él decía: mi anhelo principal, mi deseo máximo en mi corazón, Pablo decía, es estar con mi Señor, con mi Cristo. Pero él decía: bueno, pero por causa de vosotros, que creo que es mejor, debo de quedar todavía aún. Pero Dios le condescendió con él para llamarlo eternamente a su bendita presencia. De una o de otra manera el Señor obra para bien en los creyentes. Ahora, así Pablo entonces, con todos estos detalles que hemos dicho, les dice en el versículo
16, 17 y 18, oren por mí. Ahora sí ya saben de qué pueden orar por mí. Saben todas las situaciones, las circunstancias que estoy experimentando. Pero ve lo que dice Pablo en el versículo 21. Dice, el versículo 18, versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces Pablo no está pidiendo por toda la persecución que él mismo está experimentando, sino está pidiendo que él pueda seguir llevando a cabo el ministerio que Dios le había dado de llevar el Evangelio a los gentiles. La preocupación central del apóstol Pablo, ¿cuál era? El progreso del Evangelio. No lo alcanzamos a ver tan claramente, pero podemos ver que constantemente el Señor estuvo en todas estas circunstancias con el apóstol Pablo, fortaleciéndolo, como lo vemos en diferentes pasajes. Más adelante en uno de ellos nosotros recordamos el momento cuando Pablo dice, todos me habían abandonado, dice, pero el Señor me fortaleció, pero el Señor estuvo conmigo, pero el Señor estuvo con él con un propósito particular. Pablo, es necesario que termines la obra que te he dado, termina de predicar el Evangelio en medio de los gentiles. Ese era el propósito por el cual el Señor había fortalecido una y otra vez al apóstol Pablo en tales circunstancias. Ahora, otro aspecto que podemos ver del apóstol Pablo cuando dice, oren por mí, pero para que me sea dado denuedo para poder predicar el misterio del Evangelio, recordemos que Pablo también nos había redactado con respecto a la armadura de Dios, que nos pongamos el calzado del apresto del Evangelio de la paz, que traigamos el Evangelio a todos los lugares que vayamos, que lo llevemos, que lo proclamemos. Así que durante 2 años completos en una casa rentada, ¿recuerdas? En sus prisiones en Roma, no dejó de predicar ni a guardias, ni a todos los que le visitaban. Dice Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31. Hechos 28. Vemos cómo se cumple lo que el Señor estaba esperando en él. Dice, Hechos 28, 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de el Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces vemos cómo de una y otra manera él continuaba proclamando el Evangelio por el imperio romano. Así entonces se divulgó la verdad con respecto al apóstol Pablo. ¿Cuál verdad se divulgó? Decíamos que Satanás de alguna manera trata de desacreditar, denigrar a todos estos santos con el propósito de que su obra se venga abajo. Sin embargo, cuando llegaban los custodios y observaban a Pablo, sin embargo, cuando llegaban los visitantes para los curiosos y los hermanos que llegaban ahí, dice que no cesaba de predicar el Evangelio. Así que llegó un momento donde todos se percataron de algo. Este hombre no está aquí por ser un presidiario, un hombre que ha transgredido las leyes de nuestra nación. No, este hombre está aquí por su inalterable amor por Jesucristo. Eso es lo que podían apreciar de él. Y continúa Pablo haciendo una descripción con respecto a este fiel mensajero, diciendo en la segunda parte del versículo 21, capítulo 6. Ahora ya tenemos un contexto de todo lo que quería transmitirles el apóstol Pablo de su situación en Roma. Todo os lo hará saber Tíquico. Y continúa diciendo Efesios 21, segunda parte, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Creo que la mayoría de nosotros tenemos presente quién es Pablo, quién es Pedro, quién es Juan, quién recuerda a Esteban, el que fue lapidado, y quién no recuerda a su hijo amado Timoteo. Pero ¿quién es Tíquico? Esa sería la pregunta. ¿Y Tíquico quién es? Que es de quien está hablando ahora el apóstol. Con respecto a Tíquico se hace mención por primera vez de este fiel hermano en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 4, no nos vamos ahí,
y nos dice que era un hombre que era originario de Asia. Así que probablemente era de Éfeso. Era muy probable que Tíquico era de Éfeso. Cuando lo conoce Pablo se encontraba en esos momentos allí. Tíquico es mencionado, como lo decíamos, 5 ocasiones en el Nuevo Testamento, 4 por Pablo, una más es por el amado médico Lucas, y en todas ellas se habla bien de él. No encontramos ningún registro de que el apóstol Pablo haya ido en ese viaje misionero hacia Roma con el apóstol Pablo. Tampoco tenemos algún dato, ¿recuerdas del naufragio que tuvo el apóstol Pablo? Sí habla de Epafras, pero no habla de Tíquico en medio de esas circunstancias. Así que lo más probable es que Tíquico, estando en Éfeso y enterarse de la circunstancia de este amado hermano, ¿qué crees que hizo? Salió y partió para estar con él. Fue la reacción de Tíquico. Específicamente yo te diría, después de tratar de entender un poquito el corazón de este hombre no fue como para volverse el segundo de Pablo. Este hombre solamente fue para ser un servidor de Pablo. Por eso lo describe de esa manera Pablo. Un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que no buscaba lo suyo, un hombre que Pablo, estoy seguro, decía, busca lo de Cristo, debe estar inclusive cerca de mí. Quizás como Onésimo, que también él decía, me es de mucha utilidad, pero tengo que regresártelo a ti, le dijo a Filemón. Hombres muy valiosos, muy humildes, pero muy valiosos en el reino del Señor. Ahora, ponte a pensar en medio de tales circunstancias, es muy probable que este fiel hermano Tíquico no solamente haya llevado la carta a los Efesios, es muy probablemente que él haya sido el escriba de Pablo, el escriba en esta carta. ¿Qué implicaría que Tíquico pudiera haber sido el escriba? Pues que cuando estaba de alguna manera Pablo hablándole y redactándole todo lo que él estaba meditando, lo que el Espíritu de Dios estaba dando para ministrar a los santos y fieles, en ese momento Pablo meditando, él escuchando, quizás preguntando, hermano, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo es que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo? No alcanzo a entender. Pablo ministrando constantemente a su escriba. Pablo oyendo y Tíquico oyendo constantemente las enseñanzas e instrucciones que estaba dando Pablo. ¿Te das cuenta? Esto entonces capacita a Tíquico para no solamente llevar la carta a los santos y fieles que se encuentran en Éfeso y Asia Menor, sino esto implica que Tíquico pudo haber sido alguien que predicó, el primero que predicó la carta a alguna congregación, particularmente hablando Éfeso. Hasta eso llega, con toda la información que traía Tíquico en su corazón. Pablo les da entonces palabras de aliento, les dice, pueden confiar en Tíquico, no solo les dirá todo acerca de mí, como hemos visto, un contexto de él, también pueden pedirle cualquier explicación que requieran, quizás de alguna doctrina. Algunos tendrán dudas, como lo hemos dicho, yo no entiendo bien la elección, o otros la predestinación, eso es una locura, como dicen muchos. Algunos otros dirán, ¿cómo es que fuimos adoptados hijos suyos? Tíquico estaba capacitado para dar respuestas. No solamente de eso, uno de los más importantes, tenemos redención por la sangre del Cordero de Dios, de la gloria de Cristo por medio de la cruz. Pregúntenle lo que quieran a Tíquico. Tíquico los va a llevar directamente a Cristo, no les va a dar vueltas, los va a dirigir realmente a donde debe dirigirlos. Todas estas explicaciones teológicas se las puede dar Tíquico. Pero, acuérdate que Pablo manda a Tíquico, y hay una congregación tan diversa como la que hoy tenemos. Y hay mujeres, hay varones, hay esposos, hay patrones, hay empleados, y todos están escuchando la predicación de Tíquico o la lectura de la carta de Tíquico. Entonces algunos levantarían la mano quizás, o en esa relación estrecha dirían, oye, yo tengo dudas, pero ahora con respecto a la segunda parte de la carta que nos has leído, tú estás hablando acerca de cómo debemos manejarnos con respecto al matrimonio, y de repente levanta una mujer, oye, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, si mi marido es inconverso, ¿cómo debo de tratarlo? ¿Debo de someterme a él, como dice el capítulo 5, versículo 22, que me debo someter al Señor Tíquico?
o solamente si es cristiano. ¿Hasta dónde me debo de someter a él, Tíquico? Explícanos. No solamente era un fiel hermano, era un fiel ministro, un siervo del Señor. Tenía capacidad para poder explicar esos detalles tan finos. Oye, pero ¿qué hay con respecto a un hijo cuando les habla también acerca de cómo deben de obedecer a sus padres en el Señor? Y de repente un jovencito sale, es que mi padre me obliga a acompañarlo a lugares indecentes. Y Tíquico en ese momento le dice, tienes que limitar tu responsabilidad, la responsabilidad de tu sumisión al Señor. Esto es, pocas palabras, como lo hemos dicho, primero ama a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, alma, fuerza, mente y ser, y después ama a tu prójimo. Si esto es contra amar a mi Señor, no puedo obedecer. Esa es la exhortación que Tíquico le daba al joven, esa es la exhortación que Tíquico le daba a la mujer. Pero luego te enteras que los hombres, que traen también mucha asperidad con sus mujeres, llega Tíquico y los frena. Porque llega alguien y le pregunta, ¿es correcto que mi esposa no se someta? A ver, ¿tú cómo tratas a tu esposa? Estás muy preocupado por la primera parte de este mensaje, pero ¿cómo eres con ella? ¿Realmente has aprendido a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo con ella? Tíquico estaba ministrando la iglesia de Éfeso, y lo podemos ver porque también cuando lo manda a llamar Pablo a Timoteo en su segundo encarcelamiento, lo manda para cubrir lo que es la implicación de lo que vemos, a Tíquico, a Éfeso, donde ministraba Timoteo. Todo os lo hará saber Tíquico. ¿Te das cuenta? No es cualquier cosa esto que está diciendo Pablo. Confíen plenamente en él. Es más, tenemos problemas dentro de la iglesia y de acuerdo a tu carta, Pablo, dice Efesios capítulo 4, versículo 3, que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo debemos hacer, Tíquico? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que la hermana fulana tiene algo contra mí, o el hermano Panchito ha sido áspero contra mí. ¿Qué debo de hacer, Tíquico? Ok, guarda la unidad en el Espíritu y empieza a ministrar y empieza a hablar. Mira, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Y después regresa y presenta tu ofrenda ante el Señor. O lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 18, hablar con nuestro hermano en lo privado y exponerle cuál es la diferencia que tengo con él. Todos lo hará saber Tíquico, cómo debemos solucionar nuestros problemas dentro de la congregación. Por eso en Filipenses nos da la luz. ¿Cómo lo vas a resolver? No considerándote a ti como lo más importante, sino considerando a tus hermanos como mayores que tú. Todo esto. Y esas son las instrucciones que venían de parte de Tíquico. No solo la carta, por eso yo te decía, si él fue el escriba, cuánta bendición de escuchar al apóstol Pablo, los alcances de lo que él estaba ministrando, más el don que le dio especialmente a Tíquico para poder ministrar a las iglesias. Todos estos aspectos son importantes. Pero Pablo continúa aún en la carta a partir del capítulo 1 hablando de aspectos no solo ya de la sumisión, sino del adulterio, la inmoralidad, la avaricia y todos estos aspectos que pueden generar en un momento dado dudas y preguntas. ¿Tienes pregunta? Llega un patrón y llega un empleado. El empleado llega y considera, pues que ahora ya somos los dos hijos de Dios y ahora tú debes de compartir tu herencia conmigo, tus propiedades conmigo y me debes de tratar de una manera diferente. Y empiezan a generarse ideas torcidas con respecto a el sometimiento o la hermandad en Cristo. Entonces había que ubicar al muchacho o al trabajador con respecto al patrón y al patrón ubicarlo con respecto al trabajador. Señor Jesús dijo que Él no había venido a repartir herencias y por eso se explica muy bien, más bien tú debes de hacer todo tu trabajo como para el Señor porque de Él recibirás tu recompensa, pero no menos tú, patrón, debes hacerlo así porque tú también darás cuenta de tu mayordomía delante de Dios. Todo esto nos lo hará saber Tíquico. Tíquico no solo llevó las cartas de Éfeso, de Colosas, sino también Pablo, como decíamos, lo vuelve a enviar después con Timoteo, su hijo amado en la fe. Esto trae una implicación más muy interesante. No está explícita, solamente es una implicación, para que quede claro. Si entonces lo vuelve a mandar para decirle inclusive, quiero que vengas, que estés cerca de mí en estas circunstancias, pudo haber sido Tíquico quien llevara también la segunda epístola, pudo. No vamos a hacer
y una aseveración incorrecta. Quien pudiera haber llevado la segunda carta a Timoteo. ¿Cuántas cosas se relacionan con el nombre de Tíquico? Un nombre que nunca tenemos presente. Tíquico, decíamos que había sido discípulo de Pablo, a pesar de que él sabía que Pablo estaba prisionero por causa del Evangelio. Reacción de Tíquico, no le importó, como decimos, como lo hemos dicho, salió de Éfeso rumbo a Roma, propósito específico, servir fielmente en todos los asuntos del reino. Cuando alguien sirve de la manera de Tíquico, no está sirviendo al hombre, que quede muy claro, ese hombre sabía servir al Señor, sabía que del Señor recibiría su recompensa, pero sería obviamente fuera de contexto no entender que cualquiera de nosotros diríamos, Señor, dame la oportunidad de ser el chofer del apóstol Pablo, permíteme ser su hospedador si viene todas las veces a Querétaro, por favor, Señor. Es alguien que lleva tu palabra. Tíquico sabía de dónde venía la recompensa, pero no podemos estar ciegos de decir que la obra de Dios que el Señor estaba llevando a cabo en las diferentes iglesias que Pablo había plantado por la gracia de Dios. Todos estos aspectos no eran como algo, eran algo que Tíquico de alguna manera sabía en su corazón, su servicio al Señor. Ahora bien, imagínate un hombre en prisiones como el apóstol Pablo. Pues es normal, si en un momento dado él dijo, todos me han abandonado, es porque de repente, ¿cómo se sintió? Solo. Ahora viene un hombre fiel. ¿Qué sucede con el hombre fiel? Fortalece las manos también de su hermano Pablo. Onésimo, por eso hablan en Colosenses, habla de 10 colaboradores. Creo que también habla de Demas, que posteriormente sabemos que se fue. Pero habla de muchos colaboradores que participaron de esa forma, fortaleciéndole las manos al apóstol Pablo para que continuara el avance del Evangelio. Cuando a menudo entonces vemos que olvidamos a estos héroes de la fe del Nuevo Testamento, y hay otros que a mí me encantan. Yo tenía uno como estándar, decía Epafrodito. Epafrodito, alguien que dijo, el mismo apóstol Pablo, que había arriesgado su propia vida para dar todo lo que me hacía falta en mis necesidades. Oh, qué hombre tan... O sea, ¿por qué arriesgó su vida? No lo alcanzamos a ver completamente, pero algunas circunstancias debieron haber pasado para que Pablo exaltara a Epafrodito. Ahora, digo exaltarle en cuanto a su virtud cristiana. Onésimo, Timoteo, Lucas, hombres cuya colaboración y fidelidad fueron esenciales en el establecimiento del reino de Dios. Fidelidad. Y creo que es una palabra que también como cristianos debemos de aprender cada vez más, la fidelidad. Solamente para hacer mención de una de las reprensiones que encontramos del Señor Jesucristo con respecto a esto, recordarás en Mateo 23, versículo 23, que Él exhortó a aquellos hipócritas religiosos, aquellos que se dicen y no hacen, aquellos fariseos, sepulcros blanqueados, pero en el versículo 23 les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Pero voy a este punto, sigue diciendo, la justicia, porque dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Pero la primera parte dice la justicia. La traducción que también pudiéramos la traducción que podamos hacer de la fe, y la fe, en este caso particular, se puede traducir como y la fidelidad. Es una de las reprensiones que hace a estos hombres muertos espiritualmente. Eso es lo que nos quiere decir Pablo. Ahora bien, cuando estuve estudiando la persona, el carácter de Tíquico, pues no pude dejar de meditar en hombres similares a ellos. Hombres que tuvieron un carácter aprobado delante de Dios como Josué y Caleb. Hombres que fueron a reconocer aquella tierra prometida junto con otros 10 hombres, ¿verdad? Pero quisiera que vayamos un poco para ver una diferencia cuando hay un hombre simple, sencillo, un discípulo sencillo como Tíquico, pero con un carácter varonil, con un carácter decidido, con un carácter de temor a Dios,
yendo a servir a su hermano. Vamos a ver el contraste que hay, por ejemplo, con Josué y Caleb y aquellos 10, que les podemos llamar con toda libertad, aquellos 10 cobardes. Números, capítulo 13. Amado hermano y fiel ministro en el Señor. ¡Wow! ¡Qué término tan bello del apóstol Pablo! Veamos, Números 13, versículo 2, para darnos una visión general de lo que estamos hablando. Versículo 2. Y dijeron solamente por Moisés, 13, versículo 2. 13:2, Números 13:2. Dice, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Observa esto, dice, de cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe de entre ellos, no cualquiera, príncipes, hombres supuestamente que sabían salir a la guerra. ¿Y qué pasó con ellos? Sabemos que de los 12, solo 2 pasaron a poseer la tierra, solo 2 fueron aprobados. Más adelante vemos que Caleb, dice el versículo 30 del mismo capítulo 13, dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a amedrentar al pueblo. Y así continuaron. Sin embargo, Josué y Caleb decían más adelante, si Jehová se agrade de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué sucedió con ellos? Recordamos que ambos entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Pero quisiera dar el desenlace de los 10 cobardes. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Entonces los cobardes, dice el versículo 37, capítulo 14, Números, versículo 37, dice, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿Quién los exterminó? El Señor mismo. Si no era ahí, iba a ser obviamente en el día del juicio, donde estos cobardes iban a ser expuestos delante del Señor. Y ya habíamos visto también, el Señor había dado, si nos vamos a Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. 20, versículo 8. Ya el Señor había dado instrucciones previas cuando hablamos de guerra, cuando hablamos de salir. Hoy hay temor, sí hay temor, es como no. No significa que no hay. Pero ahorita vamos a definir entonces qué es la valentía, qué es el carácter, qué es el valor. 20, versículo 8 dije. Dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Te das cuenta? Era de esta clase estos 10 hombres que habían subido a reconocer. Fueron a reconocer, pero nunca poseyeron la tierra prometida. Apocalipsis capítulo 21, 8, no nos vamos. Solamente quiero decirte, inicia hablando, los cobardes no van a heredar, no van a entrar en el reino de Dios. Y de verdad esto aplica obviamente a hombres y a mujeres. Puede haber mujeres cobardes que no tomen las determinaciones bíblicas que deben de tomar en cualquier asunto de sus vidas. Y si no están peor que estos 10 cobardes que no poseyeron la tierra prometida, que no quisieron entrar a poseer la tierra prometida. Ahora bien, entonces, la Escritura nos habla de hombres que pareciera tenían un perfil bajo. ¿Qué es bajo? Que no se daban a notar mucho. ¿Cuántos recuerdan la vida de Ebed-Melech, por ejemplo, de los que están aquí? En tu corazón, pocos tienen en mente lo que hizo Ebed-Melech. Sin embargo, fue un hombre que yo diría fue un típico en el tiempo de Jeremías. Mientras Jeremías estaba en ese lodo sinagogo, es decir, hundiéndose literalmente en medio del lodo, ese hombre etíope, en vez de tener miedo en medio de las circunstancias donde al profeta de Dios lo estaban metiendo a la cárcel y en el lugar más horrendo, ¿sabes qué hizo? Nos vamos a Jeremías capítulo 38 para ver qué hizo Ebed-Melech. Jeremías 38.
Fíjate, después del contexto que ya tenemos, que había sido sumergido en ese lugar lleno de lodo, estaba inundado, se estaba sumergiendo, o sea, para que te imagines el nivel que tenía. Dice en el versículo 8, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes de que muera. ¿Te das cuenta inmediatamente cómo Dios respaldó a este joven muchacho, hombre, que había determinado ayudar al profeta de Dios? Ahora, me llama la atención luego cuál es la recompensa. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Tíquico está escrito en el libro, está escrito para la posteridad de nosotros, que es un hombre de Dios que hoy está en la presencia del Señor. Pero ¿qué pasó con este hombre Ebed-Melech? Si te vas al capítulo 38 ahora, al versículo 16, vamos a ver en qué acaba este hombre. Dice, hablando el Señor a Jeremías, le dice, ve y habla Ebed-Melech etíope diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal. Todos los israelitas pecadores en ese momento que no eran reprendidos, para mal. Dice, y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Dice, pero en aquel día, versículo 17, yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en las manos de aquellos a quien tú temes. Interesante, ¿no? Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová, dice el Señor. Y estos textos deberían de verdad animarnos a no ser cobardes, a hacer todo para la gloria de Dios, a tomar determinaciones en cualquier aspecto. Hemos hablado de las diferentes relaciones del cristiano, sea en el trabajo, sea en la familia, sea dentro de la iglesia. Solo hacer lo que nos manda el Señor en el evangelismo, que a veces da temor. Sí da temor. Yo te iba a decir cuál sería la definición. Un hombre valiente no es aquel que no tiene miedo. El hombre valiente es el que tiene miedo pero sigue adelante. ¿Cuál es el cobarde? El que tiene miedo y se echa para atrás. Ese es el cobarde. Necesitamos aprender. Característica de todos estos se llama fidelidad y valor. Fidelidad y valor. Y eso es lo que debemos hacer. Pablo continúa diciendo las características, fíjate, fiel, amado siervo y fiel ministro en el Señor. Continúa diciendo, ¿por qué le llama fiel? ¿Dónde se ganó el título Tíquico como para que Pablo lo tenga en tan altísima estima? Fiel ministro en el Señor. Recordemos que este hombre, si estudiamos un poquito más con respecto a él en el libro de los Hechos, había participado también de aquella ofrenda importante que Pablo estaba recaudando de todas las iglesias. Él había escuchado que iba a haber una gran hambruna por medio del profeta Agabo, lo cual después sucedió. ¿Qué hizo entonces después? Empezó a hablar a las diferentes iglesias y a recolectar algo que la Escritura dice, una muy abundante ofrenda. Pero esa abundante ofrenda tuvo que ser administrada por varios. Uno de ellos se llama Tíquico. ¿Por qué Tíquico? Tíquico llevó cantidades importantes de dinero en aquella época, porque dice la Escritura que Tíquico era reconocido como un fiel hermano con los demás hermanos. No solo Pablo, en las iglesias Tíquico tenía un prestigio espiritual, si podemos llamarle así. Era probada su honestidad y su fidelidad delante de los hermanos. Pablo en la sabiduría de Dios le había dado entonces el uso para esto, para poder hacer esta ofrenda, pero Dios, así como nunca sanó por sanar, o nunca resucitó por resucitar, o hacer algo por hacerlo, todo tiene un plan, todo está perfectamente medido en todo lo que Él ha decretado y llevado a cabo en su providencia. ¿Sabes qué estaba fomentando Pablo además por medio de este hombre y otros fieles colaboradores como Tíquico? Que una vez que llevaran estas ofrendas tan importantes, tan abundantes para los pobres de Jerusalén, hubiera reconciliación más profunda entre los que estaban lejos, los gentiles, y los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los cercanos? Los judíos. Entonces, no solamente para llevar qué comer, que era importante, sino para reconciliar la opinión de los judíos con respecto a los gentiles.
verdaderamente el Señor ha dado salvación a los gentiles. Ahora yo te digo, después de que nosotros podemos escuchar, antes veía algo, por eso es bueno el apunte, nos hace regresar, y eso hace que procuremos no perdernos. Pero debemos meditar esto. Hoy tenemos nosotros, gracias a hombres como este, dentro del canon de las Escrituras, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Te das cuenta? Vaya que fue trascendente. Con razón está puesto en la Escritura para la gloria de Dios. Ahora, después de que hemos meditado un poquito lo que es la fidelidad y el valor, yo te pregunto, ¿cuáles son tus luchas? Si te ves a nivel de un hombre como estos, ¿cuál es tu actitud espiritual cuando enfrentas una batalla? ¿Te identificas quizás con Tíquico, Josué, Caleb, o quizás con Ebed-Melec? No quiero decir con Urías Eteo, que también me gusta su historia, me gusta su valentía, su carácter y su determinación. ¿Con cuál te identificas? Con Epafrodito, ¿estás dispuesto a dar la vida por el Señor? O yo te pregunto algo, ¿qué va a suceder el día que verdaderamente haya una persecución y haya una situación difícil? Si hoy a veces con cosas de verdad absurdas y ridículas alguien puede claudicar en la fe, no, en pocas palabras, lo veremos más adelante, no tener la fidelidad en lo poco, no ser fieles en lo poco, ¿cómo crees que vas a sufrir una persecución real, objetiva? Ahora, ¿cuándo se va a dar? No lo sé, pero sabemos que las cosas cambian de un momento a otro. Hoy, como decíamos en la confesión de fe, nuestras circunstancias sí nos influyen con respecto a nuestra manera de vivir o de actuar. Por ejemplo, los presidentes, como el que hoy tenemos, con una dirección liberal que puede llevarnos a participar en un momento determinado a cosas que son contra nuestra ética cristiana, y es donde vamos a empezar a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, vamos a aceptar o vamos a oponernos cristianamente hablando. Y cristianamente es con todos los medios que Dios ha dado para esas situaciones. Esto nos debe de llevar a reflexionar nuestro carácter cristiano, hombres y mujeres. Ahora, Pablo lo determina, él debe de ir, él debe de llegar a Éfeso. ¿Qué vio Pablo en ese hombre? No dice su edad, no sé si es joven, así como se describe de él, pero sí sabes qué puedo entender, que él cuando veía a alguien lleno del Espíritu Santo, tal como él nos ministra a nosotros por medio de la epístola, en el capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual es disolución, sino antes dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué veía Pablo en Tíquico? Te digo, ¿qué veía? Algo muy sencillo. Decía, verdaderamente este hombre no deja de dar gracias a Dios por todo. Da gracias a Dios porque estamos en escasez y da gracias a Dios porque estamos en abundancia. Este hombre está lleno del Espíritu Santo. Luego volteo y está cantando himnos, salmos y cánticos espirituales. Este hombre está lleno del Espíritu Santo. Oye, por favor, Tíquico, ¿puedes traer, por favor? Me duele mucho mi herida de la mano, del pie, no lo sé. ¿Puedes traerme la pomada, por favor, que se encuentra en tal lado? Y el muchacho, el hombre, inmediatamente sometido en el Espíritu, no carnalmente, iba en el Señor a servir a su hermano. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Es lo que Pablo podía observar de este hombre llamado Tíquico. Decía hace unos minutos, el que es fiel en lo poco, en lo más es fiel, el que no es fiel en lo poco, por supuesto, en lo más, nunca va a ser fiel. No seas como los fariseos, que todo lo que hacían, por otro lado, debemos de entender, como lo hemos dicho, lo hacían para ser vistos por los hombres. Tíquico no hacía eso, lo hemos dicho, él lo hace para la recompensa que recibiría del Señor. Tíquico, si diéramos un pequeño resumen ya de él, diríamos, fiel ministro, fiel administrador de la iglesia, fiel compañero de viaje, fiel amigo de Pablo, fiel mensajero, fiel predicador, fiel esclavo del Señor Jesucristo. Ese sería el resumen de Tíquico. Pero luego dice, versículo 22 del capítulo 6, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros. Y la segunda parte es interesante, dice ¿qué? Y que consuele vuestros corazones. Providencialmente el día que yo di esto, llegó un hombre que yo había tratado durante tiempo, creo que algún día hablé de él, un hombre que tenía cáncer, un hombre que agarró empatía conmigo, pero nunca se convirtió, hoy está en el infierno, al menos hasta casi los últimos segundos. Entra la parte de lo secreto de Dios, que ya no nos metemos, y el Señor obra en él. Pero ese día llegó ya con muchos tumores de cáncer,
y solo fue a llorar conmigo. Yo dije, no sé qué hacer, la verdad. Tuve que levantar una pequeña oración y decir, Señor, aquí dice que estos hombres fueron consoladores. Y con una pequeña oración tratando de decir, Señor, ayúdame, porque cuando ves a alguien prácticamente desahuciado y que va a saludarte, aún humanamente hablando, a la congregación fue en domingo, para saludarme al último. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque dice que consuele vuestros corazones. No solamente entonces era llevar información. Pablo, decíamos, se enteraron todos ellos de el progreso que había del Evangelio, se enteraron de las luchas contra Satanás, se enteraron de la manera en que ellos podrían de alguna manera resolver problemas dentro de sus relaciones, pero ahora la gran diferencia de lo que Pablo está transmitiendo es esto. No es lo mismo que yo mande a través de un tercero, ¿verdad? Haz llegar la carta a los Efesios, ¿verdad? O a un cuarto, a una persona de primera mano que haya estado con Pablo. ¿Qué transmite una persona que estuvo con Pablo? No solamente transmite letras, puede transmitir todo lo que Pablo ha dicho, hablado, y no solo eso. Ahora diles de mi parte, Tíquico, háblales de mi parte, consuela sus corazones. Y ve la labor entonces, no solamente llevar buenas palabras, palabras del Señor, palabras inspiradas por el Espíritu Santo, no. De primera mano queremos saber todo lo que ha pasado y palabras que van a consolar a todos los oyentes de Éfeso. Si te das cuenta, pudo haber sido de esa manera, pero Dios determinó que fuera una palabra personal que recibieran de su amado apóstol Pablo. Es impresionante. Seguimos viendo la congruencia de las epístolas del apóstol Pablo, no mirando lo suyo propio, sino lo de Cristo. En vez de decir, oren por mí, oren por mis cadenas, oren por mi juicio, oren por mis circunstancias, oren por lo que me está pasando, ¿qué está diciendo otra vez? Espérate, no piensen en mí. No, al revés. Ve cómo están ellos, consuélalos, anímales. Al inicio de la carta decíamos, para que aumente su fe, la gracia de Dios en ellos, la misericordia de Dios y la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Toda esa consolación la llevó a cabo Tíquico. No estaba pidiendo nada en especial para él, no estaban pidiendo nada para Pablo, no estaban solamente, decía el Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador, que el Paracletos. ¿Te das cuenta? Pablo está siendo un consolador, un instrumento del Espíritu Santo para llevar consolación. Tíquico era otro instrumento para transmitir la misma consolación del apóstol Pablo, para que consuele vuestros corazones, que no miren cada uno por lo suyo, es la exhortación que Pablo está dando, sino por lo que es de Cristo. ¿Qué es de Cristo? Su iglesia. Así que espero en tu corazón, después de haber visto el perfil de Tíquico, sea cual sea tu servicio en la iglesia, y no solo en tu iglesia como esposa, que realmente aprendas a tener el estándar que la Escritura marca del sometimiento bíblico y en el Señor, o el marido que deba de aprender verdaderamente la manera en que debe de tratar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, y todo lo que Pablo ya ha venido hablando. Debemos de orar en el Señor para que todo esto sea una realidad y nos haga como Tíquico, fieles al Señor. Diría lo siguiente, dentro del perfil de Tíquico, diciéndole, Señor, hazme como Él, hazme fiel, hazme con un carácter varonil, un instrumento tuyo para animar y para consolar, como lo estamos viendo ahora. No es fácil, de verdad, se necesita también una gracia especial para una cosa, para la otra y para todas. Dones especiales que solamente Dios da. Ahora, para animar y consolar. Pero vamos a ser muy honestos también. Yo cuando oigo eso, pues me animo y digo, hay que seguir adelante y no hay que menguar. Hay que perseverar y que Dios nos ayude en medio de las circunstancias. Pero ¿qué pasa con las personas que son muy poco diligentes en las cosas del Señor? Las personas que no tienen ningún problema para llegar tarde, o aquellos que ni siquiera tienen en alta estima el día del Señor. Ahora, ¿sabes por qué no pueden tener a alguien en alta estima el día del Señor? Yo creo porque no es cristiano.
porque alguien que no pueda tener en alta estima el día del Señor solamente es los impíos. ¿Cómo puede el Señor obrar más abundantemente en ti o en cualquier persona si realmente no hay esa diligencia en las cosas pequeñas? No hay esa fidelidad en lo poco. ¿Cómo te puede llevar a más? Tíquico fue por eso hablábamos de los pequeños servicios que Pablo le da, que Tíquico le daba a Pablo. Y ve todo lo que el Señor hizo por mano de Tíquico. Pareciera que no hizo nada y ahora te das cuenta que hizo abundantes, obró de una manera muy abundante por mano de Tíquico. Pero el Señor no va a añadir a aquellos que son infieles. Eso es una falacia, eso es un absurdo, no existe eso. El Señor es congruente en toda su palabra. El Señor va a añadir, porque Él dijo que al que no tiene le será quitado, pero al que tiene 1, 5, a ese sí le va a ser añadido. Así dice el Señor. Así que si no cumples tu palabra, si no eres fiel, inclusive cuando dices sí esto y no lo haces, ¿quién puede confiar en ti? Tú sí no es sí, tú no es no, no eres fiel ni siquiera en tu palabra. Así que lo que corresponde a las personas que andan en este camino es examinarse y checar si verdaderamente están en la fe. Termina Pablo diciendo en los versículos 23 y 24, paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y concluye la carta con esta bendición. ¿Cuántas veces lo hemos leído, verdad? Ahora sí vamos a dar un contexto general de las bendiciones que solo se pueden recibir para entender qué es lo que está haciendo después de haberlos exhortado con la carta de Efesios. Primero, ¿qué es la bendición? La bendición es una proclamación del Dios Trino. Lo que quiere decir que no es solamente cuando decimos vamos a dar la bendición, vamos a hacer una pequeña oración final. No, es una proclamación del Dios Trino donde está haciendo una promesa. Y esa promesa se hace efectiva cuando la recibimos, se hace efectiva por el Espíritu Santo cuando la recibimos con fe. Ahora, es mucho más amplio, pero ya no vamos a igual alargarnos, pero vamos a agarrar la esencia de lo que Pablo está diciendo al final de la carta. Ya nos dimos cuenta, Pablo no está en un lecho de rosas, Pablo está luchando una batalla seria, él tiene realmente es contra los seres espirituales de maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como cristianos, los verdaderos cristianos, tenemos que lidiar con los inconversos, con sus presiones, tratando siempre de llevarnos a que nosotros entremos a sus circunstancias, porque no estamos en una grave persecución, tratando de llevarnos a que finalmente tropecemos y blasfememos el nombre del Señor. En pocas palabras, Pablo sabe que sí tenemos una lucha espiritual. La mujer conversa con el marido inconverso y viceversa, el hijo que se convierte, los padres inconversos, te prefiero borracho, hijo del diablo, antes que cristiano. Todas esas luchas las tiene el apóstol Pablo muy consciente. Entonces hay luchas que experimentaron los éfesos, luchas que experimentamos nosotros como cristianos, continuas y bastantes. Pero Dios nos manda que peleemos la batalla, la buena batalla de la fe. Y la vamos a pelear, como nos lo ha dicho ya Pablo, vestidos con toda la armadura de Dios. Y así como recordemos que los hijos de Israel enfrentaron a muchos enemigos, enfrentaron muchísimas dificultades, pero dice el libro de Números que la bendición de Dios iba con ellos a donde quiera que ellos iban, para poseer la tierra prometida. Así nosotros también, nosotros no vamos a esa tierra prometida de Canaán, nosotros vamos rumbo a la nueva Jerusalén, pero así como Israel iba con la bendición de Dios, en el día de hoy nosotros vamos como el pueblo de Dios, confiando también en su bendición. Ojalá y me esté transmitiendo. Eso quiere decir que nuestra pelea no es solos. Eso quiere decir que cada que se proclama semanalmente una bendición de parte de Dios, Dios está prometiendo a cada uno de los creyentes que le va a bendecir, que va a estar continuamente con él. No es cualquier cosa, porque es su palabra, dijeras tú, es una buena intención de fulano. No, es algo que vemos desde el Antiguo Testamento y que vemos la secuencia con los apóstoles llevando a cabo las bendiciones espirituales. Hoy no hay apóstoles, pero el Señor ha levantado pastores y maestros para seguir proclamando la bendición que viene de Él, no son personales.
pero insisto, deben de ser recibidas con fe. Son promesas de Dios. Debemos tener, así como cuando vemos la Santa Cena y debemos de pensar que lo debemos hacer con una expectativa de recibir verdaderamente una bendición, decía mi hermano que iba a estar el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, por su Espíritu Santo en medio de nosotros, ¿verdad? Y nos va a bendecir, nos va a ministrar. La misma bendición nos va a ministrar, nos va a bendecir, pero necesitamos recibirla con esa misma expectativa, anhela y confianza. ¿Por qué? Dice Hebreos también, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Así entonces, cuando escuchemos cada semana, estén meditando en el Señor, diciendo, esto viene de ti, yo sé que vienen cosas difíciles, a lo mejor alguna lucha, problemas laborales, problemas aquí, problemas allá, problemas, lo que quieras. Pero el Señor ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Dios fue fiel para salvar y Dios va a ser fiel para llevarnos hasta el fin. Pero amigo que nos visitas en el día de hoy, cuando escuchas la bendición de Dios y dices, bueno, pero yo también quiero la bendición de Dios, tengo que ser bien claro contigo, tú no puedes recibir la bendición de Dios, esta bendición que se hace, pero te tengo buenas noticias, que siempre las hay de parte de Dios también, ¿sabes? Aunque no la puedes recibir, la primer bendición que sí puedes recibir, ¿sabes cuál es? Tu salvación. Y es la primera que debes de anhelar. Todas y cada una de las bendiciones que hemos dicho que son en unión con Cristo, solamente podemos recibirlas cuando somos salvos. Así que yo te animo que busques de todo corazón al Señor, que como decíamos inclusive al último del libro de Éxodo, si no tengo mala memoria, que te rindas, que vayas a Él en arrepentimiento y Él es fiel para perdonar a los pecadores. Si vas en humillación, si vas en arrepentimiento, el Señor es fiel para con su pueblo. Vamos a pasar a la Santa Cena para